Querida iglesia, queridos amigos y hermanos que se conectan con nosotros a esta transmisión, bienvenidos. Es un privilegio poder saludarles, les mandamos un abrazo muy afectuoso y me siento muy contento de poder iniciar una nueva serie de mensajes el día de hoy que lleva por título Irrompibles. ¿Por qué razón este título? Bueno, esta pandemia nos ha roto emocionalmente. Los casos de ansiedad, de depresión y de otros padecimientos emocionales a causa de la pandemia se han incrementado considerablemente. Pero además la incertidumbre económica, la enfermedad, el dolor, la muerte de los seres amados, por supuesto que nos ha roto. Sin embargo, Dios nos ha dado herramientas poderosas para que podamos enfrentarnos a circunstancias como estas. Y a pesar de lo difíciles que puedan ser, podamos ser irrompibles. ¿Recuerdan lo que dice aquel pasaje? Cordón de 3 dobleces no se rompe. Cordón de 3 dobleces no se rompe. Eso significa que nosotros, tomados de la mano del Señor, seremos irrompibles. Y el mensaje del día de hoy lleva por título Lávate las manos. En un momento tan particular como este, en donde la insistencia a lavarnos las manos es permanente, porque es una de las mejores maneras, según dicen los especialistas, para evitar los contagios. El Señor también nos dice, lávate las manos. Lávate las manos. Y ese es el mensaje de Marcos capítulo 9, que es el pasaje que vamos a estar analizando en el día de hoy. Pero antes de entrar en ese pasaje, vayan abriéndolo, vayan buscando ahí en sus Biblias lo que vamos a ir diciendo. Pero antes de entrar a la lectura del pasaje, quiero que veamos un poquito del contexto, porque la Biblia dice que Jesús tomó a 3 de sus discípulos justo unos versos antes de llegar a este capítulo 9. Tomó a 3 de sus discípulos y se los llevó a un monte alto, donde Él se transfiguró. Y yo no sé si ustedes logran imaginarse como yo lo que un evento de tal magnitud significó. Jesús ahí dando una breve muestra de su gloria a 3 de sus discípulos. Dice la Escritura que tenía vestiduras tan resplandecientes que era algo total y absolutamente sobrenatural. Y entonces, dice que para la ocasión, dice la Escritura, invitó a Moisés y a Elías, 2 grandes hombres, 2 grandes personajes del Antiguo Testamento, que para ese momento, obviamente ya estaban en el cielo con el Señor. Y entonces dice la Escritura que estaban hablando, Jesús con Moisés y con Elías, estaban hablando sobre la muerte y la resurrección de Jesús que estaba por suceder, cuando de pronto Pedro, Santiago y Juan, que estaban ahí como testigos, Pedro se acercó valientemente e interrumpe al Señor. Interrumpe a Jesús mientras está hablando con Moisés y Elías y les dice, wow, señores, que esto es increíble, esto es fantástico, deberíamos de quedarnos aquí por siempre. Claro, cuando estamos viviendo una situación tan buena como esta, una experiencia tan increíble como esta, siempre existe la tentación de quedarnos atorados allí, en ese momento y en ese lugar. Pero Dios no quiere que nos quedemos allí, en ese momento y en ese lugar. Dios quiere que avancemos, Dios quiere que crezcamos, que sigamos adelante, que caminemos. ¿Y qué pasó con ellos? Llegó el momento que tuvieron que bajar de la montaña. Y entonces, mientras empezaban a bajar de la montaña, se dieron cuenta de una situación. Tenían que bajar de la montaña porque el propósito de Jesús no era quedarse en ese estado de glorificación en el que estaba cuando se transfiguró, sino bajar para morir por los pecadores como tú y como yo. Ese era su propósito en este mundo. Y entonces al bajar,
Antes de bajar se escucha una voz de Dios que interrumpe a Pedro y le dice: Pedro, por favor, guarda silencio y pon atención a lo que Jesús tiene que decir. Y entonces, mientras bajaban, una multitud, dice la Biblia, tan enorme corrió hacia Pedro, Santiago, Juan y por supuesto a Jesús. Y así es como llegamos al verso 14 del capítulo 9 de Marcos, que dice lo siguiente. Espero que tengan su Biblia ya a la mano para que vayan siguiendo lo que estamos diciendo en este momento. Cuando regresaron a donde estaban los demás discípulos, recuerden que solo había subido al monte con 3. Vieron que los rodeaba una gran multitud y que algunos maestros de la ley religiosa discutían con ellos. Cuando la multitud vio a Jesús, todos se llenaron de asombro y corrieron a saludarlo. ¿Sobre qué discuten?, preguntó Jesús. Un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo: Maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar. Y siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo y le echa espuma, y él echa espuma por la boca. Rechina los dientes y se pone rígido. Así que les pedí a tus discípulos que echaran fuera al espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Jesús les dijo: gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron. Cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le dio una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca. ¿Hace cuánto tiempo que le pasa esto?, preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño, contestó él. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. ¿Cómo que sí puedo?, preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Al instante el padre clamó: sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, reprendió al espíritu maligno. Escucha, espíritu, que impides que este muchacho oiga y hable, dijo. Te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él. Entonces el espíritu gritó, dio otra convulsión violenta al muchacho y salió de él. El muchacho quedó como muerto. Un murmullo recorrió la multitud. Está muerto, decía la gente. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Más tarde, cuando Jesús quedó a solas en la casa con sus discípulos, ellos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar este espíritu maligno? Jesús contestó, esta clase solo puede ser expulsada con oración. Padre, te rogamos que hables a nuestra vida en este momento, que podamos entender lo que tú estás queriendo decirnos para nuestra vida, lo que tú estás queriendo transformar en nuestro corazón en este momento. Déjanos hallar, Señor, el sentido más profundo de lo que tu palabra quiere decirnos, para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Como decíamos hace un rato, en estos tiempos las autoridades han insistido mucho en lavarnos las manos para evitar el contagio. Y yo no sé si tú sabes esto, pero hay estudios a nivel mundial que dicen que 4 de cada 5 personas no se lavan las manos cuando salen del baño. 4 de cada 5 personas no se lavan las manos cuando van al baño. Es decir, de todos los seres humanos de este planeta, 4 de cada 5 no se lavan las manos, y esto ha dado como resultado que muchas personas mueren a causa de enfermedades que pudieron haber sido perfectamente prevenibles con un simple lavado de manos. Dicen los especialistas que 6.6 millones de niños no van a poder cumplir los 5 años debido a alguna enfermedad producida por no lavarse las manos. Y las 2 principales causas de muerte son la diarrea y la neumonía, que son 2 enfermedades que perfectamente pudieran ser prevenibles solo con lavarse las manos con agua y jabón. La cosa aquí es que las enfermedades respiratorias,
también podrían reducirse en 1/3 si solamente nos laváramos las manos. El problema no es la falta de jabón. La mayoría de los hogares en el mundo tienen al menos una pastilla de jabón. Y se estima que en el 90% de los hogares alrededor del mundo, incluso en los países menos favorecidos y más pobres y menos desarrollados del mundo, tienen acceso al jabón. De hecho, el jabón existe desde el 2800 a.C., cuando los babilonios lo descubrieron. Así que el jabón está ampliamente disponible y es relativamente económico. Sin embargo, en muchos lugares el jabón se reserva para ocasiones especiales, para ciertas ocasiones. Por ejemplo, solamente para lavar la ropa o los platos, o solamente cuando te bañas, y en algunos casos eso es de vez en cuando, y cuando así sucede, entonces es que se usa el jabón. Pero en muchos otros casos, lavarse las manos con agua y jabón no se ve como algo que se deba usar todo el tiempo, sino como algo prescindible, que no pasa nada, que no importa si uno lo usa o no lo usa. Y las consecuencias, pues son terribles. Así que tenemos un montón de gente muriendo por enfermedades que se pudieron haber prevenido solamente con lavarse las manos con agua y jabón, pero no sucedió así. Ahora, el problema, entonces, como veíamos, no es la disponibilidad del jabón. El problema es de conciencia, el problema es de acción. ¿Por qué les cuento esta historia? Bueno, porque curiosamente aquí están estos discípulos que no pudieron echar fuera a este demonio, que fueron incapaces de ayudar al hijo de este hombre, que por cierto era algo que ya habían hecho con éxito antes. No era algo nuevo para esos discípulos expulsar demonios. No era algo nuevo ayudar a las personas en su sanidad espiritual. Estos mismos discípulos habían sido enviados por Jesús en el pasado y dice la historia bíblica que habían regresado muy contentos a decirle a Jesús: los demonios se nos sujetan. Expulsamos demonios en tu nombre, Jesús. Y Jesús les respondió: solo recuerden que no deben jactarse del hecho de hacer grandes cosas, sino más bien alegrarse de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Eso es lo que Jesús les contestó. Alegrarse de que hay un lugar para ti en la mesa del Señor. Es decir, si te mantienes humilde, wow, Dios hará grandes cosas contigo. Si nos mantenemos humildes, eso fue lo que Jesús les dijo a sus discípulos, entonces serán capaces de hacer cosas que ni siquiera soñaron. Alguien dijo en alguna ocasión que no hay límite para lo que Dios puede hacer con un hombre o una mujer que están dispuestos a darle toda la gloria a Él. Y aquí están estos discípulos que no fueron capaces de expulsar este demonio en esta ocasión, pero todas las veces que se mantuvieron humildes y reconociendo su necesidad y dependencia de Dios, sí lo hicieron. Obviamente, lo que está diciendo Jesús es que ellos habían intentado hacerlo en sus propias fuerzas, por su propia cuenta, y por eso no habían podido. Y Jesús les dice: esto se trata de una vida de oración. Entonces, el ayuno y la oración son las dos cosas que fomentan un espíritu de humildad que es absolutamente necesario para que podamos hacer las cosas que el Señor nos ha llamado a hacer. Es la única manera de fomentar una dependencia en Dios a través de la oración, a través del ayuno. Es la única manera de apartarnos un tiempo para estar a solas con Él, con la intención de buscar su rostro, de buscar su voluntad, de buscar su dirección. Y tal como lo decíamos del jabón, los discípulos no pudieron ayudar a este muchacho, no porque no tuvieran acceso a lo que necesitaban, sino porque no lo aprovecharon. Tal vez como nosotros, ellos cometieron el error de tratar la oración como algo prescindible, como algo que no importa si lo hacemos o no lo hacemos. Tal vez ellos
se apartaron de una relación diaria con su Señor y por esa razón no lograron hacerlo. Ahora, seguramente has escuchado frases como esta: hicimos todo lo que pudimos, ahora todo está en manos de Dios. Todo lo que podemos hacer es orar. ¿Qué clase de frase es esta? Pareciera como que es una frase a través de la cual estamos demostrando una gran confianza en Dios, pero no es así, es todo lo contrario. Lo que estamos haciendo es traicionar nuestros principios, traicionar nuestra vida de oración cuando decimos cosas como estas. ¿Por qué? Porque la oración no debería de ser nuestro último recurso, sino el primero. La oración debería ser lo primero que hagamos en el día al levantarnos, al enfrentar un problema, al recibir incluso una buena noticia. Lo primero que debiésemos hacer es caer de rodillas y decirle: Dios, gracias por tu amor y bondad en nuestra vida. El problema es que hemos hecho de la oración algo de lo cual podemos prescindir. Y nos hemos atrevido a enfrentarnos al mundo, al enemigo, sin haber estado a solas con Dios. Y las consecuencias de eso son terribles. Alguien dijo en alguna ocasión: puedes hacer más después de orar, pero no puedes hacer nada hasta que hayas orado de verdad. Y hoy, que es día del Super Bowl, no sé si les gusta el fútbol americano o no, pero hoy es día del Super Bowl, podemos decir que nuestra primera línea de defensa es la oración y el ayuno. Es lo primero que nos va a defender de los ataques del enemigo, es lo primero que nos va a preparar para enfrentarnos a las hostilidades del mundo en el que vivimos, a los golpes de la vida, a las tacleadas dolorosas que sufriremos. Y Dios es quien puede resolver cualquier situación. Ahora, el problema en esta situación con los discípulos no eran las cosas que los discípulos intentaron hacer, porque como ustedes ya lo vieron, ellos tenían experiencia en esto. El problema fue más bien lo que no hicieron. Seguramente ellos hicieron lo mismo que habían hecho en el pasado, pero ahora el resultado fue diferente. ¿Por qué razón? Porque el problema no estaba en lo que hicieron, sino en lo que no hicieron. Y lo que no hicieron fue cultivar una vida de oración. No estaban orando, no estaban creciendo como deberían. Y tal vez tú eventualmente te has sentido igual, estancado en tu vida espiritual, como que algo no funciona, como que algo no camina, como que algo no avanza. Bueno, tal vez deberías hacer una evaluación sobre tu vida de oración. Si tal vez te has apartado del Señor y no has estado creciendo como deberías, y te preguntas cuál es el problema, si estoy leyendo mi Biblia, si me estoy conectando a las transmisiones, si estoy haciendo esto o aquello. Bueno, a lo mejor el problema no es lo que estás haciendo, sino lo que no estás haciendo. ¿Qué es lo que no estás haciendo? ¿Estás orando o no lo estás haciendo? De eso se trata el asunto. Necesitamos tomar tiempo para orar, para ayunar, para cultivar una vida de humildad y para desarrollar un hambre tan profunda de Dios, por Dios, que podamos suplicarle que transforme nuestra vida y la de nuestra familia y la de nuestra iglesia en esos tiempos de oración. Así que quiero compartirte 3 cosas muy importantes que Dios va a hacer en ti, que tú vas a experimentar cuando decidas cultivar una vida de oración y de ayuno. 3 cosas. La primera de ellas, lo que la oración y el ayuno va a hacer en ti es desacelerarte. Número 1, desacelerarte. ¿De qué estoy hablando? Que el ritmo de esta vida es cada vez más frenético en todos los sentidos. Tenemos mucho más cosas que hacer, mucho menos tiempo para hacerlo, es decir, el mismo tiempo para hacerlo. Tenemos muchas más decisiones que tomar, muchas más diversiones, y todo eso en la misma cantidad de tiempo, porque el tiempo no varía. Tenemos 24 horas cada día para hacer lo que tenemos que hacer, incluido descansar. Y el ritmo de la vida, aún en medio de la pandemia, a veces es complicado, es frenético.
nos hace sentir ansiosos, estresados, preocupados, agobiados por tantas cosas que tenemos que enfrentar. Y entonces vivimos con prisa permanente. Y claro, en una vida, en estas condiciones, ¿qué pasa? Que no tenemos tiempo para Dios. No tenemos tiempo para buscar a Dios. De hecho, hay quienes piensan que dedicar tiempo a orar es una pérdida de tiempo. Teniendo tantas cosas que hacer, ¿cómo voy a desperdiciar estos valiosos minutos en orar? Observen lo que dice el Salmo 46:10. Tremendo pasaje. Ahí dice, quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Y subraya esa parte que dice, quédense quietos. Quédense quietos y sepan que yo soy Dios. En otras palabras, haz una pausa en tu vida y descúbreme. Haz una pausa en tu vida y observa lo que yo estoy haciendo. Haz una pausa en tu vida y vas a darte cuenta que yo soy el Dios Todopoderoso, dice el Señor. Haz una pausa en tu vida y verás mi poder. Cuando oramos, intencionalmente disminuimos un poco de la velocidad de la vida. Hacemos una pausa para estar con Dios. Cuando tú decides ponerte de rodillas ante Dios, ¿sabes qué es lo que no haces? Todo lo demás. Cuando estás de rodillas ante Dios, clamando a Él, lo que no haces es todo lo demás. No lavas los trastes, no lavas la ropa, no atiendes a los hijos, no vas a la oficina, no preparas el reporte que te están pidiendo en el trabajo. En fin, todo eso pasa a segundo término y te enfocas en Dios. Haces una pausa y te enfocas en Dios. Eso es lo que está diciéndonos. Es exactamente lo que está diciéndonos. Todas las cosas que tienes que hacer ese día pueden esperar porque estás teniendo un tiempo a solas con Dios que te va a preparar precisamente para enfrentarte al día que vas a empezar. Cuando pienses, no puedo orar, estoy muy ocupado, recuerda que cuando menos puedas o quieras orar, es cuando más necesitas hacerlo. Porque todos necesitamos esa fuerza del Señor para enfrentarnos al día. En mi propia experiencia yo puedo decirles, lo he comprobado. Cuando yo tomo un tiempo, reservo un espacio para orar y después empieza el día, Él me ayuda, Él me guía, Él me muestra, Él me desafía para enfrentarme a lo que hay, a lo que viene en mi lista de cosas por hacer del día. Si tú te tomas el tiempo de reducir la velocidad lo suficiente como para observar lo que Dios está haciendo y quién es Él y con cuánto amor te ama, vas a descubrir cosas que no habías visto de Dios. Necesitas tomar un tiempo para buscar a Dios a través del ayuno y a través de la oración. Y verás lo que Dios va a hacer en ti, en tu familia y en la iglesia en este año. Estoy convencido que Dios ha permitido esta pandemia para que hagamos eso, una pausa en el camino, una pausa en nuestra vida que nos haga voltear y enfocar nuestra vista en Dios y descubrir todo lo que Él es y todo lo que Él hace por nosotros en este tiempo. A.W. Tozer, que es un autor de muchísimos libros, tiene un libro de devocionales que se llama Mañanas con Dios, y en ese libro él escribe: a menudo he deseado que hubiera alguna forma de llevar a los creyentes actuales a una vida espiritual más profunda, sin el dolor provocado por lecciones rápidas y fáciles que a veces enseñamos. Pero tales deseos son en vano. No existen atajos. El hombre que quiera conocer a Dios deberá darle tiempo. Así que lo primero que una vida de oración y de ayuno va a hacer por ti es desacelerarte, reducir el ritmo de vida en el que tal vez estás metido hoy, bajarle
y entonces observar a Dios y lo que Él está haciendo. Pero una segunda cosa que va a hacer la vida de oración y el ayuno, conectarte. Una segunda cosa que va a hacer esta vida de oración es conectarte. Conectarte con la fuente de poder que es Dios mismo. Tu poder y el mío y el de todos nosotros no viene de ningún lado. No hay tal poder en nosotros. El poder viene de Dios, y cuando nosotros estamos conectados a esa fuente de poder, entonces somos capaces de hacer lo que tenemos que hacer. La vida de oración te va a desacelerar y te va a conectar a esa fuente de poder. Yo creo que todos nosotros a veces nos sentimos agotados, ¿no es cierto? Cansados, agobiados, sentimos que no podemos más. Acabamos de terminar un año muy difícil en donde las circunstancias fueron terribles y empezamos uno nuevo y no parece que las condiciones estén cambiando radicalmente. Y ante estas circunstancias, ante la enfermedad, la muerte, el dolor, la tragedia, los problemas económicos y todo lo que esta pandemia significa, a veces nos sentimos desfallecer. A veces nos sentimos agobiados, cansados, que no podemos más. A veces la vida parece como estar en un ciclo que parece no terminar y en el que vamos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y llega un momento en el que decimos, no puedo más, no puedo más. Yo quiero ser muy honesto con ustedes, esto es real. A veces sentimos un tremendo cansancio y sentimos que no podemos más. La vida a veces es monótona y hay momentos, especialmente ahora cuando estamos guardados en casa, nos preguntamos, ¿dónde pasaré la tarde? ¿En el comedor o en la sala? Y claro que estamos deseosos de salir a la calle y de hacer un montón de cosas que anhelamos hacer, y nuestros hijos quisieran salir corriendo a jugar. Por supuesto. La Biblia dice, y esta es una excelente noticia que no debes olvidar jamás, que cuando estamos agotados, cuando estamos débiles, Dios es fuerte y Él no se cansa. Y no solo eso, nos fortalece. Observa lo que dice Isaías 40:29. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Y esto es lo hermoso, que cuando yo me siento cansado, agotado, agobiado, deprimido, y caigo de rodillas ante Él, y dejo de esforzarme, y dejo de hacer el trabajo que tengo que hacer, y me detengo por un minuto para buscar su rostro, Él no deja de trabajar. Y entonces dice, justo así es como te quiero, de rodillas para poder poner toda mi fuerza en ti. Segunda a los Corintios, capítulo 12, verso 10, dice, es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones, dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Son palabras del apóstol Pablo. ¿Te das cuenta? Así que Dios te dará esas nuevas fuerzas que necesitas, va a tocar tu vida de la forma que tú lo necesitas. Como promete el pasaje, te dará las fuerzas que necesitas para correr y no fatigarte. Isaías 40, pasaje muy famoso, muy conocido, ¿lo recuerdan? Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Dios quiere bajar tu ritmo de vida para que te conectes con Él, para conectar su espíritu en tu corazón. Y nosotros necesitamos el poder del Espíritu de Dios para enfrentarnos a la vida, especialmente en los momentos difíciles, dolorosos y complicados como este que estamos viviendo. Si hay un momento para confiar en Dios y caer de rodillas delante de Él, es este. Es este.
es cuando la incertidumbre nos agobia, cuando la frustración, la depresión y muchas otras cosas nos están rompiendo por dentro. Es momento de caer de rodillas y decirle: Dios, ten misericordia de mí y ayúdame, dame la fortaleza que necesito. Quiero estar conectado con la fuente de poder que eres tú. Y cuando tú experimentas eso, las cosas cambian. Porque cuando el poder del Espíritu se manifiesta en tu vida, entonces entiendes que no hay absolutamente nada que no puedas hacer, porque tienes el poder de Dios contigo. El mismo Dios que abrió el mar, el mismo Dios que levantó a Cristo de los muertos, es el que vive en el corazón de todo aquel que se ha rendido a Jesucristo como su Salvador y su Señor. Así que no hay nada que el Espíritu Santo no pueda hacer en ti. Cultivar una vida de oración y de ayuno va a desacelerarte. Va a conectarte a la fuente de poder que es Dios mismo para darte la fortaleza que necesitas, para darte el poder que necesitas para seguir adelante. Pero en tercer lugar, va a limpiarte. Cuando tú te encuentras con Dios en oración y en la palabra, a través de la Escritura, leyendo su palabra, el Espíritu te va a limpiar tu mente, va a limpiar tu corazón, va a limpiar tu vida. Es un hecho que vivimos en un mundo sucio, podrido, dañado. Pero Jesús ha limpiado nuestro corazón y en Cristo se cumple el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan la figura del sacerdote? El sumo sacerdote representaba a Dios ante el pueblo, y cuando una persona deseaba hacer un sacrificio o ritual de purificación, tenía que ir con el sacerdote. Ahora nosotros vamos a Jesús. Él es nuestro sumo sacerdote. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento tenían que cumplir con un ritual de purificación, una ceremonia muy estricta, muy específica, en la que ellos tenían que ser limpiados en su ropa, en su cuerpo y en su espíritu, y era la forma como Dios quería poner en evidencia la gravedad del pecado en nuestras vidas. Porque ¿qué pasaba si un sacerdote no estaba suficientemente purificado? Moría porque un pecador, un sacerdote con su pecado no podía pararse frente a un Dios santo como el nuestro. Este rito de purificación lo que pretendía era demostrar la gravedad del pecado en la vida de las personas. Un hombre no podía presentarse ante Dios sin haber sido lavado o purificado. El problema es que este ritual de purificación, esta idea se pervirtió y se distorsionó. Observen lo que dice Marcos capítulo 7, unos capítulos atrás de donde estábamos leyendo antes. Dice allí: cierto día algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. Notaron que algunos de sus discípulos no seguían el ritual judío de lavarse las manos antes de comer. Estos discípulos eran uno de esos 4 de cada 5 que no se lavan las manos. Verso 3. Los judíos, sobre todo los fariseos, no comen sin antes no han derramado agua sobre el hueco de sus manos, como exigen sus tradiciones antiguas. Tampoco comen nada del mercado sin antes sumergir sus manos en agua. Esta es solo una de las tantas tradiciones a las que se han aferrado, tal como el lavado ceremonial de vasos, jarras y vasijas de metal. Verso 5. Entonces los fariseos y maestros de la ley religiosa le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no siguen nuestra antigua tradición? Ellos comen sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos. Jesús contestó: hipócritas. Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí.
Qué palabras tan duras las de Jesús, ¿no? ¿Por qué? Porque esta no era una cuestión sanitaria. Los fariseos no se acercaron preocupados por los gérmenes que los discípulos iban a ingerir por no lavarse las manos. No se acercaron a Jesús diciéndoles que si no se lavan las manos les va a dar diarrea, o les va a dar neumonía, o les va a dar algo. No. Ellos estaban preocupados porque los discípulos no estaban cumpliendo con el ritual, con la tradición. ¿Lo ven? El problema es que sus rituales y sus tradiciones se trataban de ellos mismos, de lucir una supuesta fidelidad ante Dios a la vista de todos con rituales externos. Y este pasaje dice que llegaron a Jesús porque habían encontrado una falta. Y quiero hacer un paréntesis aquí, hacer una nota al margen. Si tú estás buscando fallas, las vas a encontrar. Hasta en Jesús. Si tú estás buscando fallas, las vas a encontrar hasta en Jesús. Como ellos. Si tú estás buscando una razón para sentirte ofendido, la vas a hallar. Si estás buscando una razón para sentirte lastimado, la vas a encontrar. Si buscas estas cosas, las vas a encontrar. Cierro el paréntesis. Y ellos estaban buscando culpar a Jesús por cualquier cosa y encontraron un buen pretexto. En este caso, el ritual del lavado de manos. ¿Pero qué contestó Jesús? Hipócritas. Los fariseos no habían logrado entender que la instrucción de lavarse las manos nunca estuvo destinada a ser un ritual religioso a través del cual llamar la atención de todas las personas para que todos creyeran lo muy espiritual que soy yo porque me lavo las manos. No, eso no se trataba de lavarse las manos, sino de lavar los corazones, sino de entender la gravedad del pecado que está en nosotros, para entonces correr a Jesús con urgencia y con hambre y con una profunda necesidad de ser limpio. Yo quiero decirles a todos los que están viendo esta transmisión, por favor, entendamos esta verdad. El pecado es grave. Y el pecado está en ti y en mí. Y si nosotros no vamos a Dios y le decimos, necesito que me limpies con tu poder, que me laves, que me transformes mis pensamientos, si no pasamos tiempos de rodillas, conectados con el Señor, en oración, buscando su rostro y su dirección, pocas cosas van a cambiar en nuestra vida y en nuestra sociedad. Estos fariseos no entendieron esa realidad. Y se concentraron en el aspecto externo, pero no fueron al fondo del corazón de lo que Dios deseaba hacer con ellos. De eso se trata. De eso se tratan nuestras transmisiones. De eso se trata lo que sucede en el grupo de jóvenes, en el grupo de varones, en el grupo de mujeres, en el grupo de niños, de adolescentes. De someter nuestras vidas a la limpieza que Dios quiere darnos, juntos, como un solo cuerpo. Y ahí es donde se da el cambio de vida. Ahí es donde se da el verdadero discipulado, cuando nos reunimos con otros, cuando hacemos la vida juntos, cuando nos animamos, nos impulsamos, nos exhortamos y nos reprendemos juntos. Cuando oramos unos por otros, es allí donde crecemos espiritualmente. Conectarnos a esta transmisión es muy bueno, no dejen de hacerlo. Al contrario, inviten a otros a conectarse con nosotros. Pero si no le damos seguimiento a eso, a través de una relación mucho más íntima y personal con alguien que nos ayude en nuestro crecimiento espiritual, nuestro crecimiento será muy poco y muy lento. Lo que Dios quiere es llevarnos por un proceso de santificación, de crecimiento espiritual.
Y eso sucede a través de las relaciones interpersonales con personas maduras en la fe que nos ayudan a ser más como Cristo. Pero lo primero que tienes que hacer es comprometerte con Dios en oración, en ayuno, porque Él quiere limpiarte. ¿Y sabes cómo funciona esto? Bueno, Santiago 4:8 lo dice. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. ¿Observas que este pasaje solo dice acérquense a Dios? Acérquense a Dios y Él se encargará de todo lo demás. Ahora, estas palabras no van dirigidas a personas que no conocen a Dios y que nunca han escuchado de Jesús y que no han rendido su vida a Él. Este pasaje va decidido a los que se consideran a sí mismos creyentes, especialmente aquellos que de algún modo u otro se han alejado de Dios, se han perdido, se han apartado de la verdad, o tal vez han permitido que su vida espiritual disminuya o su comunión con Dios disminuya. Y lo que hace Santiago es insistir sobre los signos que manifiesten externamente el arrepentimiento que sucede en el interior. Si lo pensamos de esta otra manera, es fácil conectarse a una reunión, es fácil asistir a un domingo a la iglesia, eso es muy sencillo. Y luego vivir la vida en la semana como mi carne me lo diga. Pensar y hacer lo que yo quiera, porque ya cumplí el domingo con el requisito de estar allí. Eso es exactamente igual que lo que estaban haciendo los fariseos. Lavarse las manos como un ritual que no transformaba nada en su interior. Lo que Santiago dice es que necesitamos dejar que Dios limpie nuestro corazón de tal manera que se note en nuestro exterior, en nuestras decisiones diarias, en nuestra forma de tratar a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, en nuestra forma de tratar a aquellos que nos hacen el mal. Lávate las manos. Lávate las manos para no contagiarte del virus. Hazlo muchas veces. Pero deja que Dios lave tu corazón. Porque el virus que se anida aquí es mucho más dañino y mucho más mortal que el coronavirus que estamos enfrentando. Hazle espacio a Dios en tu vida. Déjalo que limpie tu corazón, déjalo que cambie tu forma de pensar, déjalo que transforme aquello que tú valoras más, y poco a poco vas a notar que Dios hará que ames lo que Él ama y que odies lo que Él odia. Y esa es exactamente la clase de purificación que Dios hará en tu vida cuando te sometas a Él en una vida de oración constante y de ayuno. La historia bíblica dice que Jesús murió después de que Pilato se lavara las manos. ¿Recuerdan la historia? Pero la razón por la que Dios envió a Jesús a morir fue para que Él pudiera lavarnos a nosotros las manos y el corazón. Así que no es a través de nuestros logros religiosos, no es guardando la ley, ni siquiera podemos hacerlo. No es teniendo una asistencia perfecta a la iglesia, no es en virtud de la cantidad de horas que tú ores de rodillas, no. Tito 3:5 lo dice muy claramente, Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y una vida nueva por medio del Espíritu Santo. Así que, ¿cómo es entonces la salvación? ¿Cómo es este lavado de manos? Por su gracia, por su misericordia, mediante el lavamiento y la renovación a través del Espíritu Santo. Así que, ¿cuál debería de ser nuestra respuesta? Creo que no hay otra sino Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
necesitamos darle nuestra vida al Señor todos los días. Recordarnos a nosotros mismos que lo único que verdaderamente necesitamos es a Él. Así que yo te animo. Decídete hoy a vivir una vida de oración y de ayuno, a través de la cual el Señor pueda lavar tu vida, lavar tu corazón, lavar tus manos, y tú puedas gozar de su santidad. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza y vamos a orar. Padre, gracias te damos, porque a pesar de las circunstancias en las que vivimos, a pesar de los problemas que enfrentamos, tú siempre estás allí disponible para nosotros. Estás a una oración de distancia de nosotros. Ayúdanos a aprovechar este hermoso recurso que tú nos has dado para ser purificados, para ser transformados, para ser lavados, Señor, por tu Espíritu. Ayúdanos a estar conscientes de que lo que tenemos que hacer es doblar nuestras rodillas y pasar tiempo a solas contigo y dejar que estos tiempos hagan de nosotros los hombres y mujeres que tú quieres que seamos. Y que a su vez esa transformación que tú estás queriendo hacer se refleje en nuestra vida a través de nuestras relaciones interpersonales, con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros vecinos, con nuestra familia, con todo, Señor, para que tu gloria brille. Gracias, Padre, por tu amor y bondad. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Que Dios les bendiga.